Buenos días. Bueno, vamos a empezar la sesión general de este miércoles. Chicos, silencio, por favor, que vamos a empezar. Vamos a empezar la sesión general de este miércoles a cargo del servicio de hematología con Ana y con Marina como ponentes. Y pues cuando quieras, Ana. Hola, buenos días a todos. Somos Marina de la Torre y Ana Guerrero, R4 y R3 de hematología. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre la enfermedad de células falciformes enfocado a sus complicaciones agudas. Hemos decidido escoger este tema pues porque es una enfermedad quizás desconocida en nuestro medio, pero que al final requiere de un manejo multidisciplinar por sus múltiples afectaciones orgánicas y además en los últimos años ha habido nuevos tratamientos que merece la pena conocer. Este es el índice que vamos a seguir. Vamos a empezar con una introducción donde hablaremos un poco sobre las bases de la enfermedad, la fisiopatología, la epidemiología, seguiremos con el diagnóstico, el tratamiento y terminaremos con unos casos prácticos enfocados a lo que nos podría venir a la urgencia y unas conclusiones finales. Entonces, la enfermedad de células falciformes es uno de los trastornos monogénicos más comunes en el mundo y la hemoglobinopatía más frecuente. Aunque tiene una distribución mundial, tiene una prevalencia heterogénea, de manera que es más frecuente en los países del África subsahariana, en la India, en Centroamérica y Sudamérica. Aunque es verdad que en los últimos años la incidencia en Europa y en Norteamérica ha aumentado debido a la migración. Actualmente hay más de 1000 pacientes incluidos en el registro español de hemoglobinopatías. Existen diferencias importantes en la supervivencia según el país, pues sobre todo en función de la capacidad económica para realizar un diagnóstico prenatal, neonatal y de poder ofrecer un tratamiento a estos pacientes, de manera que observamos una supervivencia en niños cercana al 100% en países desarrollados y apenas el 10% en algunas regiones de África. Se ha descrito también una selección beneficiosa contra la malaria en aquellos pacientes portadores, de manera que esto ha podido favorecer la extensión en áreas con malaria endémica. Esta enfermedad, que es una enfermedad genética, sigue un patrón de herencia autosómica recesiva, que se necesitan de 2 padres portadores para poder desarrollar la enfermedad y, por tanto, es tan importante el consejo genético. Existen diferentes genotipos de la enfermedad, no me voy a meter mucho con ellos, simplemente bueno, pues comentar que los genotipos con repercusión clínica más grave son el SS y el S-beta-0. Es una enfermedad genética que se debe a una mutación del gen que codifica para la beta-globina, en la que se sustituye el ácido glutámico por la valina en la posición 6 de la beta-globina, dando lugar a la hemoglobina S característica. De manera que, bueno, aquí a la izquierda tendríamos lo que es una hemoglobina normal, formada por 2 alfa-globinas y 2 beta-globinas, y a la derecha lo que sería una hemoglobina falciforme o hemoglobina S, formada por 2 alfa-globinas y 2 beta-globinas patológicas. Entonces, esta alteración estructural de la beta-globina provoca un cambio en la carga superficial que favorece la polimerización de la hemoglobina S en su estado desoxigenado, dando lugar a la forma del hematíe característica en forma de hoz o drepanocito. Este drepanocito es más rígido y más, con más facilidad para romperse, más frágil. Los factores que influyen en la formación del polímetro pues son estos 4: la concentración de la hemoglobina intracelular, el pH, la presencia o ausencia de hemoglobina fetal y el grado de oxigenación de la célula. Esta forma del hematíe característica le hace más susceptible para adherirse al endotelio, ocluir la circulación microvascular y dar lugar a las llamadas crisis vasoclusivas y causar hemolisis, que puede ser intravascular por la formación de microagregados de drepanocitos que producen la lisis de estos hematíes por estímulos mecánicos y oxidativos,
o extracelular, que es la clínicamente más relevante, que tiene lugar por el reconocimiento por parte del sistema inmune de estas proteínas de membrana oxidadas, dando lugar a la fagocitosis por parte de los macrófagos. Y por otro lado, tiene lugar una activación del sistema inmune en la que se produce una reacción inflamatoria con aumento de citocinas proinflamatorias, aumento de células de adhesión celular, que activan los polimorfonucleares, y además, por otro lado, las células falciformes aumentan la producción de otras células de adhesión celular que producen una interacción célula-célula, dando lugar a los trombos capilares y infartos en diferentes tejidos. Comentar también que el bazo es el lugar donde se encuentran mayores niveles de hemoglobina S desoxigenada y, por tanto, es el principal lugar donde se forman los sulfanocitos. Por tanto, es frecuente los infartos esfrénicos de repetición, llegando a los 4 o 5 años de edad en estos pacientes. Vale, aquí simplemente comentar que esta enfermedad puede afectar a cualquier órgano y que las complicaciones de las crisis vasoclusivas pueden ser tanto agudas como crónicas. No me voy a meter mucho, posteriormente con los casos prácticos pues hablaremos de algunas de las más importantes. Algunos de los factores que pueden desencadenar una crisis vasoclusiva son estos que pongo aquí: el frío pues, por la vasoconstricción y ralentización del flujo sanguíneo, las infecciones por un aumento de las células de adhesión celular, de los parámetros, bueno, de un estado proinflamatorio, aumento del hematocrito, la deshidratación también por un aumento del hematocrito y mayor viscosidad, el ejercicio intenso pues, por aumento del consumo de oxígeno y disminución del pH, el estrés por un estado proinflamatorio y la calidad del aire, pues sobre todo en función del grado de oxigenación de las células. Entonces, ¿cómo está actualmente la enfermedad a día de hoy? Bueno, pues en los últimos años hemos visto que hay un mayor reconocimiento y conocimiento de la enfermedad, mejoras en el manejo y nuevas opciones terapéuticas que han facilitado a desarrollar nuevas políticas sanitarias en los países occidentales y a un avance en la investigación, llevando avances también en el conocimiento de la enfermedad y a desarrollar nuevas opciones terapéuticas, tanto curativas como no curativas. Entonces, bueno, en esta curva pues, observamos cómo ha cambiado la supervivencia, de manera que en el año 1970 el 30% de los niños no alcanzaban los 5 años de edad y menos de la mitad alcanzaban la edad adulta, y a partir de esta década pues esto empieza a cambiar. Pues empieza a tomar más conciencia de la enfermedad, se empiezan a tomar más medidas a nivel nacional, también a raíz del uso de la penicilina como profilaxis de las transfusiones y sobre todo a raíz del tratamiento con la hidroxiurea, pues esta supervivencia empieza a aumentar y a día de hoy pues sigue todavía aumentando. Vale, en cuanto al diagnóstico, pues en España se realiza mediante el cribado neonatal universal, que se realiza a todos los recién nacidos mediante la prueba del talón, y aquí en Castilla-La Mancha se hace desde enero del año 2015. También otra manera de sospecharlo es mediante la extensión de sangre periférica, donde veríamos pues, los hematíes característicos que vemos aquí. En una analítica de sangre observaríamos una anemia hemolítica moderada o grave, normocítica, normocrónica, microcítica en caso de que el paciente asocie talasemia o macrocítica si está en tratamiento con hidroxiurea, y también mediante el estudio de la hemoglobina, que hay dos maneras, ¿no? Dos métodos de estudio. El método de proteínas, que bueno, son más encaminadas a la identificación de la hemoglobina S. Actualmente en nuestro hospital realizamos estas dos primeras, la electroforesis convencional y la cromatografía líquida de alta resolución. Y bueno, como limitaciones a tener en cuenta, pues aquellos pacientes que han recibido transfusiones previas por la presencia de hemoglobina A y los recién nacidos por la presencia de hemoglobina fetal. También existen otras técnicas, unos métodos moleculares que os pongo aquí,
Y bueno, comentar que actualmente cuando requerimos de estos estudios los enviamos al Hospital Clínico San Carlos de Madrid, que es el centro de referencia. Vale. En cuanto al tratamiento, pues existen 4 pilares de tratamiento, uno encaminado más a la prevención de infecciones, como puede ser la profilaxis antibiótica, fundamentalmente con penicilina a partir de los 2 meses de edad. La vacunación, importante tener en cuenta los gérmenes encapsulados por la asplenia funcional de estos pacientes. Otro pilar, pues más al tratamiento de la propia enfermedad, como la hidroxiurea, quelantes, estos tratamientos, la terapia transfusional y otro grupo de tratamientos más encaminados a la curación, como es el trasplante y la terapia génica. Vale, en cuanto al tratamiento farmacológico, pues estos 4 que os pongo aquí son los actualmente aprobados. Mención especial a la hidroxiurea, que, bueno, como he dicho antes, gracias a él ha supuesto un cambio en la supervivencia de estos pacientes, porque es un fármaco barato, seguro, bien tolerado y, bueno, que en países igual con menos recursos, gracias a la vitamina S, ha demostrado ser útil disminuyendo las crisis vasoclusivas, el síndrome torácico agudo y las necesidades transfusionales, y también ha demostrado aumentar la supervivencia. Está indicado en los genotipos SS y S-beta-0 y, bueno, como efectos adversos a tener en cuenta, pues la mielosupresión, la disminución de la fertilidad y la teratogenicidad, aunque, como he dicho antes, ha demostrado ser un fármaco muy seguro. Vale, otros de los tratamientos que tenemos aquí, pues tenemos la L-glutamina, que es un fármaco que también inhibe la polimerización de la hemoglobina S. Su mayor problema es que requiere de altas dosis pues para que sea efectivo, y actualmente las presentaciones en España son con dosis muy bajitas. Otro de los fármacos es el Voxelotor, que inhibe también la polimerización de la hemoglobina S, y este fármaco, aunque ha demostrado disminuir las crisis vasoclusivas, su mayor beneficio es reducir la hemólisis y mejorar así la anemia. El crizanlizumab es un fármaco que inhibe la P-selectina, que es el principal mediador de la vasoclusión, de manera que así es útil sobre todo en aquellos pacientes que presentan muchas crisis vasoclusivas, y además puede ser una opción interesante para aquellos con la adherencia terapéutica ya que se administran mensualmente. Comentar que todos ellos están aprobados por la FDA, pero el único que no está aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos es la L-glutamina. Y además, en el caso del crizanlizumab, pues justamente hoy es el día en que se presenta para su comercialización en España. Comentar también que existen otros fármacos que están en investigación, aquí os pongo solo alguno de ellos, y bueno, mención especial a la mitapivato, pues con resultados alentadores, y que posiblemente en unos años podamos tener a disposición pues algunos de estos. Vale, como otros tratamientos, pues tenemos el alotrasplante de progenitores hematopoyéticos, que actualmente es el único tratamiento curativo y está indicado en menores de 16 años. Y la terapia génica, que, bueno, a día de hoy está en investigación, tiene como 3 ramas de investigación. Una, proporcionar un gen de la beta-globina corregido, proporcionar un gen de la beta-globina modificado que tenga propiedades correctivas, o alterar el programa genético de manera que se aumente la en lugar de la hemoglobina A.
y como digo, aún está en desarrollo, está en investigación, pero sí que está teniendo resultados favorables y se prevé que en un futuro pueda ser una opción real y curativa para estos pacientes. Para quien esté interesado, aquí os dejo este documental de Netflix que habla un poco más sobre ello. Bueno, pues buenos días a todos. Una vez vista la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento a largo plazo de la enfermedad, nos vamos a centrar en esta parte de la sesión en las complicaciones agudas, ¿no? Para ello vamos a ver una serie de casos prácticos en los que vamos a intentar aprender a reconocerlas y hacer un manejo inicial de las patologías. Como ha comentado Ana anteriormente, la presencia anómala de hemoglobina S va a producir un daño en los hematíes, modificando sus características físicas y biológicas, de tal manera que va a producir los estos diferentes procesos que ya estoy comentando pues van a desencadenar la vasoclusión y la aparición de crisis vasoclusivas y finalmente el daño orgánico. Como podemos ver en la imagen, la enfermedad de células falciformes es una enfermedad multisistémica capaz de afectar de manera aguda o crónica a cualquier órgano del cuerpo. Las complicaciones agudas están más asociadas con los procesos vasoclusivos y la crisis vasoclusiva y son las que vamos a comentar ahora a continuación. Algunas de ellas son las que aparecen señaladas en la imagen. Y las complicaciones crónicas, sin embargo, se asocian más con la hemólisis, con el consumo de óxido nítrico y la inflamación, que va a producir una vasculopatía y complicaciones más a largo plazo. Vale, pues vamos con el primer caso. Se trata de un lactante de 9 meses con enfermedad de células falciformes que acude a urgencias de pediatría. Lo traen sus padres porque desde hace unas 12 horas presenta dolor en la mano derecha y además desde hace 3 también inflamación. No hay ningún otro hallazgo en la anamnesis ni en la exploración y bueno, pues ¿qué tendríamos que pensar en este caso? Tendríamos que plantearnos que parezca un cuadro de dactilitis. La dactilitis o síndrome mano-piel es una complicación aguda musculoesquelética producida por la vasoclusión limitada únicamente a las manos o los pies. Las claves para pensar en este cuadro es la aparición de dolor, pero también, muy importante, inflamación. La localización pues, se va a limitar únicamente a las manos o los pies y además suele ser, como vemos en la imagen de la izquierda, de predominio simétrico. Y la edad es un factor clave porque va a ser un cuadro casi exclusivo de la edad pediátrica. Aparece en bebés y en niños fundamentalmente menores de 4 años. El diagnóstico es clínico, además en las pruebas de imagen no vamos a ver ningún cambio radiológico en el momento agudo, así que la podemos ahorrar. Y el tratamiento consiste en la hidratación y la analgesia combinada, con paracetamol, antiinflamatorios no esteroideos y opioides si son necesarios. ¿Qué hay de la terapia transfusional en la dactilitis? Pues en principio no está indicada, ¿vale? La debemos considerar si existe anemización y si presenta sintomatología grave y refractaria al tratamiento. Vale, el siguiente caso es el mismo paciente, ahora con 14 meses de edad, en tratamiento con hidrea, que acude a urgencias de pediatría y lo traen sus padres porque le han empezado a notar dificultad respiratoria, somnolencia, letargia y palidez cutánea de unas horas. A su llegada, el bebé presenta mal estado general, está febril pero no capta la tensión, satura basal al 60%, está taquipneico y taquicárdico inicialmente, pero posteriormente vemos que tiende a la bradicardia. A la exploración llama la atención una esplenomegalia dura y dolorosa y en la analítica pues tiene una anemización importante con 5,4 gramos de hemoglobina, reticulocitosis, trombopenia de 12.000 y leucocitosis con linfocitosis. ¿Cuál sería en este caso la sospecha, lo que debemos plantearnos? El secuestro esplénico. El secuestro esplénico es una complicación aguda abdominal donde se produce un atrapamiento y una vasoclusión de los hematíes en los sinusoides del bazo. Los hallazgos claves para pensar en este cuadro es la aparición de una esplenomegalia dura y dolorosa, una anemización con aumento de los reticulocitos y además de forma frecuente también aparece trombopenia porque las plaquetas también se pueden quedar adheridas en los sinusoides del bazo. De nuevo la edad va a ser un cuadro casi exclusivo también de los niños, de hecho los primeros episodios, hasta el 75% de primeros episodios de secuestro esplénico ocurren en menores de 2 años. Tendremos que solicitar una analítica completa con pruebas cruzadas que va a ser fundamental para el tratamiento. Además, no tenemos que esperar a tener el resultado de la hemoglobina. Cuando lo sospechemos, tenemos ya que pedir estas pruebas cruzadas.
Y el diagnóstico es clínico, por tanto, las pruebas de imagen podemos valorarlas, una ecografía, un TAC de abdomen, pero lo que no puede suceder es que nos retrasen el tratamiento. Tiene que ser inmediato, porque es una patología grave que puede desarrollar shock hipovolémico y muerte en pocas horas, ¿vale? Tendremos que hacer una oxigenoterapia, una expansión de volumen y la clave y lo fundamental es hacer la transfusión de manera urgente, ¿vale? Tenemos que plantear tener hemoglobina en torno a 8 y nunca superar los 10 gramos por de hiperviscosidad. Vale, en los casos en los que no haya mejoría con las medidas previas o en aquellos casos recurrentes, tendremos que plantearnos la esplenectomía. Bueno, el siguiente caso es un chico de 23 años con enfermedad de células falciformes, en tratamiento con hidrea, que acude a urgencias de traumatología. Refiere un dolor intenso en el fémur derecho que no cede a pesar de analgesia y además en los días previos pues ya ha empezado a notar odinofagia, tos y expectoración. No ha tenido fiebre ni disnea, pero bueno, ya por estos síntomas pues el chico ha empezado a tomar antibiótico en su domicilio. A la exploración física llama la atención una orofaringe eritematosa y dolor en la pierna derecha sin restricción de la movilidad. En la analítica pues vemos elevación de los parámetros de hemólisis, una hemoglobina de 7,5 con reticulocitosis y leucocitosis con neutrofilia. Las radiografías tanto del tórax como de la pierna son normales. ¿Qué vamos a plantearnos? Tenemos que pensar en una crisis vasoclusiva desencadenada por un proceso infeccioso, ¿no? En este caso. Las patologías con las que tendremos que hacer un diagnóstico diferencial en este caso pues sería la sinovitis aguda o la necrosis avascular, pero es verdad que estas van a cursar con limitación del movimiento y con inflamación de la articulación. Con la trombosis venosa profunda, que bueno, suele tener otras localizaciones y sabemos cómo reconocerla, únicamente comentar que en los pacientes con drepanocitosis el dímero D suele estar elevado y por tanto, al igual que en la población general, va a ser más útil su valor predictivo negativo. Tendremos que hacer un Doppler para confirmarla o descartarla. Y la osteomielitis. La osteomielitis suele cursar con un dolor óseo más generalizado, con fiebre, con leucocitosis y además en la placa, en la prueba de imagen, sí que veremos inflamación del periósteo. Vale. En la evaluación del paciente con crisis vasoclusivas tendremos que preguntar por desencadenantes. Los ha comentado Ana anteriormente, son muchos, pero uno de los más frecuentes son los procesos infecciosos. El dolor es característico, la mayoría de los pacientes lo cuentan como un dolor agudo, profundo, palpitante, suele afectar a los huesos largos y al esqueleto axial y además más de la mitad de los casos van precedidos por una fase prodrómica en la que unas 48 horas antes pues, pueden notar parestesias, entumecimiento y leve sensación. La exploración física y la difícil para los signos de gravedad. En las pruebas de laboratorio podemos encontrar en la analítica elevación de parámetros de hemólisis, reactantes de fase aguda, anemia con reticulocitos altos, leucocitosis y trombocitosis. Muy importante pedir pruebas microbiológicas si estamos sospechando un proceso infeccioso. Radiografía de tórax a todos los pacientes porque tenemos que descartar complicaciones pulmonares que son frecuentes en el contexto de la crisis vasoclusiva. Y por último, el tratamiento, que va a consistir en hidratación, oxigenoterapia y antibioterapia de analgesia eficaces. En cuanto a la antibioterapia, debe ser precoz y preferiblemente por vía intravenosa, porque como bien han comentado antes, pues efectivamente tienen una alta susceptibilidad a las infecciones bacterianas debido a la asplenia funcional que desarrollan desde la infancia temprana. De hecho, pues se indica la profilaxis hasta los 6 años de edad con penicilina y en los adultos pues, bueno, se individualiza en función de las complicaciones infecciosas que hayan tenido. Y lo que sí es que se deja recetado a todos los pacientes antibiótico para que ante al mínimo síntoma infeccioso que inicien, pues lo puedan disponer de forma inmediata. Estaríamos tratando adecuadamente con una cefalosporina de tercera generación, como la ceftriaxona, y luego desde el punto de vista de la analgesia, pues debe ser combinada e individualizada. Nos podemos ayudar de la escala analgésica de la OMS, únicamente comentar que la petidina, dolantina ni la aplicación de frío local se recomiendan porque pueden empeorar la crisis, incluso desencadenar nuevas crisis. ¿Y qué de la terapia transfusional? Pues tampoco es una indicación clara de entrada, ¿vale? La tendremos que valorar en caso de sintomatología grave o refractaria. El siguiente caso es un varón de 21 años que acude a urgencias de medicina interna. Tiene enfermedad de células falciformes y nota desde hace un día fiebre y dificultad respiratoria y llega a urgencias ya con tiraje y de saturación de hasta el 88%.
Por este motivo precisa oxígeno alto flujo para mejorar su disnea y su saturación. A la exploración física tiene murmullo vesicular disminuido y crepitantes hasta campos medios. Analítica, vemos que tiene una LDH muy alta, una PCR elevada, una hemoglobina de 8,6 con reticulocitosis y leucocitosis con neutrofilia. Le solicitamos una placa de tórax y vemos que tiene infiltrados bilaterales con derrame pleural no drenable y se decide transfundir un concentrado de hematíes y el paciente finalmente ingresa en la UCI para soporte respiratorio. ¿Qué tendremos que sospechar en este caso? Tenemos que plantearnos que estemos ante un síndrome torácico agudo. El síndrome torácico agudo se diagnostica por la aparición de fiebre y o síntomas respiratorios junto a aparición de infiltrados pulmonares en las pruebas de imagen. Es importante saber que además de estos síntomas, hasta el 80% de los casos de síndrome torácico agudo están precedidos de 1 a 3 días antes por una crisis de dolor, ¿no? Como el caso anterior. Entonces va a ser importante vigilarlos y hacer radiografías. La exploración física irá dirigida pues, a valorar signos de gravedad y hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías. En las pruebas, a todos una radiografía de tórax, no podemos encontrar diferentes patrones radiológicos, pero también nos podemos encontrar con una placa inicial normal. Y esto, si tenemos una sospecha clínica medianamente alta, pues no puedes descartar el diagnóstico. Tendremos que bien o hacer un TAC o, si el paciente está estable, pues repetir la radiografía en 24 horas. La analítica completa tendremos que pedir y con pruebas cruzadas también desde el inicio, ante la sospecha. No hay que esperar el resultado de la hemoglobina, ¿vale? Porque de nuevo va a ser clave en el tratamiento de la patología. Pruebas microbiológicas, hemocultivos, urecultivos, antigenurias y exudado nasofaríngeo de virus. El tratamiento, tendremos que hacer una oxigenoterapia para alcanzar al menos una saturación del 95%, analgesia si coexiste dolor y antibioterapia. Si el paciente viene del domicilio, será suficiente con ceftriaxona y acitromicina para cobertura de atípicos. Y si ya tiene un ingreso reciente o presenta signos de gravedad, tendremos que empezar con banco, cefepime y acitromicina. ¿Y qué hay de la terapia transfusional en el síndrome torácico agudo? Pues aquí sí, ¿no? Es una clara indicación de terapia transfusional. Con la transfusión lo que queremos hacer es mejorar la capacidad de oxigenación y disminuir el riesgo de progresión a formas graves. Tenemos dos tipos fundamentales. La transfusión simple, que es la que conocemos, es más rápida, más sencilla y más accesible. Va a reducir de forma moderada el porcentaje de hemoglobina S por dilución y el riesgo que tenemos es que podemos aumentar la viscosidad. El segundo tipo es el recambio eritrocitario, que puede ser manual o automatizado, y este último consiste en extraer la sangre del paciente a través de un mecanismo que separa, un dispositivo que separa los eritrocitos del resto de componentes sanguíneos, de tal manera que vamos a extraer los hematíes del paciente con hemoglobina S y vamos a intercambiarlos por hematíes. En cualquiera de los dos, nuestro objetivo debe ser mejorar la anemia, pero nunca superar los 10 gramos de cilitro por el riesgo de hiperviscosidad y mantener la hemoglobina S por debajo del 30%. Volviendo a nuestro caso, bueno, aquí os dejo las complicaciones agudas donde sí que estaría indicado hacer un recambio eritrocitario y volviendo a nuestro caso, pues vemos que el tratamiento de síndrome torácico agudo grave como el que tiene nuestro paciente, pues sería indicación de hacer un recambio eritrocitario. Si no disponemos de él de forma inmediata, podríamos hacer una transfusión simple y en los pacientes que están estables y tienen síntomas leves y anemia, pues también podríamos hacer una transfusión simple. Vale. Siguiente caso es un chico de 18 años, traído de urgencias de medicina interna como código ictus. Entre sus antecedentes tiene una anemia drepanocítica y acude por hemiparesia derecha aguda. Se avisa en neurología a su llegada y en la analítica vemos que tiene una hemoglobina de 9 con reticulocitos elevados, siendo el resto normal. ¿Qué vamos a pensar? Bueno, pues vamos a pensar que tenga un ictus, ¿no? Vale. El algoritmo inicial de los pacientes con enfermedades de las falciformes y sospecha de ictus sí que difiere un poco respecto a la población general. Inicialmente tendremos que pedir una analítica completa con pruebas cruzadas desde la sospecha, desde su llegada, y hacer un manejo multidisciplinar, avisando a neuro y avisando a hematología. También en este primer momento debemos valorar si la situación del paciente lo permite, derivar a un centro experto en el tema y con disponibilidad inmediata de recambio eritrocitario, pues va a ser el tratamiento de elección en estos pacientes.
Lo importante es que dentro de las 2 primeras horas de atención médica, el paciente tiene que recibir una transfusión sanguínea, ¿no? En función de la disponibilidad del centro tendremos que escoger. Ya hemos visto que el recambio eritrocitario es la medida más eficaz en la reducción de la hemoglobina S, pero es verdad que no es accesible ni está disponible de forma inmediata. Por tanto, si lo tenemos a nuestra disposición, lo escogeremos, pero si tenemos que esperar o no disponemos de él, haremos una transfusión de sangre simple. Ya después de esto tendremos que hacer una prueba de imagen, un TAC, donde vamos a ver que la mayoría van a tener una etiología isquémica, y si estamos ante un paciente adulto, pues ya seguiremos las mismas indicaciones y contraindicaciones que la población general para hacer tratamiento fibrinolítico, trombectomía, antiagregación, igual, pero siempre después de la terapia transfusional. Y sin embargo, si estamos ante un niño con enfermedad de células falciformes y ictus, pues la evidencia científica actual no avala el tratamiento con antiagregación, fibrinolisis ni trombectomía. Simplemente nos quedaremos con la terapia transfusional. Y ya el último caso, se trata de un varón de 27 años que acude a urgencias de medicina interna. Acude por un cuadro de priapismo de 5 horas de evolución, padece enfermedad de células falciformes sin tratamiento de base y a su llegada pues, se alisa a urología. En la analítica únicamente presenta una elevación leve de la LDH. De equilibrio entre la contracción y la relajación del músculo de las células del músculo liso del pene, produciendo erecciones prolongadas. En la anamnesis tendremos que preguntar sobre todo por la duración del episodio, porque luego va a ser importante llegar al tratamiento. Los episodios menores de 4 horas son los más frecuentes, son más leves y se denominan transitorios. Y aquellos que ya duran más de 4 horas son episodios mayores y son verdaderas urgencias. Tendremos que preguntar también por el grado de dolor, posibles desencadenantes, si ha tenido episodios previos, y tendremos que explorar el pene y el estado de hidratación o signos de infección del paciente. En cuanto al tratamiento, manejo multidisciplinar, de nuevo, avisamos a uro y avisamos a hematología. Todos tendrán que recibir una buena hidratación con sueroterapia intravenosa y analgesia, que frecuentemente van a requerir de tercer nivel, de tercer escalón. Y luego tendremos que diferenciar en función de la duración. Si es un episodio transitorio de menos de 4 horas, pondremos las medidas previas y observaremos hasta su resolución. Sin embargo, si ya estamos ante un episodio mayor, de más de 4 horas de duración, estos son muy graves y se ha visto que el tratamiento con mayor tasa de éxito, rondando el 80%, es la aspiración de los cuerpos cavernosos y la inyección de un agente alfa-adrenérgico como la fenilefrina. En aquellos casos que no se resuelvan, sean muy prolongados o casos recurrentes, tendremos que valorar hacer una cirugía de derivación e incluso muchos pacientes acaban con prótesis de pene. Es muy importante hablar abiertamente del tema con los pacientes, educarles, porque hay algunos episodios de priapismo transitorio que se pueden controlar en el domicilio con algunas medidas sencillas y sobre todo que sepan que si ya dura más de 1 hora, pues tienen que venir al hospital. Bueno, ya para finalizar, algunas conclusiones que queríamos que os llevaseis a casa de la sesión. La células falciformes es uno de los trastornos monogénicos más frecuentes en el mundo y la hemoglobinopatía más frecuente, y se origina por la sustitución del ácido glutámico por la valina en el codón 6 del gen de la beta-globina, dando lugar a la hemoglobina S. Esta hemoglobina S anómala va a producir hematíos falciformes o en forma de hoz que van a desencadenar la vasoclusión y la isquemia de órgano final. Es una enfermedad multisistémica capaz de producir daño agudo o crónico en cualquier órgano del cuerpo, y las complicaciones agudas, como hemos visto, pues son potencialmente graves y requieren un diagnóstico y tratamiento precoces. En las últimas décadas se ha producido un aumento en la supervivencia gracias a la profilaxis antibiótica, al tratamiento con hidroxiurea y a la terapia transfusional. Pero además contamos con nuevos fármacos como el voxelotor o el crizanlizumab que han contribuido a esta mejora. El trasplante de progenitores hematopoyéticos sigue siendo el único tratamiento curativo actualmente, aunque es verdad que la terapia génica es una herramienta alentadora para el futuro de estos pacientes. Y como hemos visto, el servicio de urgencias juega un papel fundamental. Estos pacientes acuden a urgencias y es la primera puerta de consulta
pero es verdad que es imprescindible un manejo multidisciplinar tanto para las complicaciones agudas como las crónicas. Y nada más, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ángel. Bueno, pues voy a lanzar varias de una, la punta. Los psicóticos pueden tener algún problema. Y os digo, se puede hacer el diagnóstico, supongo, preimplantacional y entonces evitar la enfermedad. Y la otra es, si la expresión clínica es tan variable en función de las alteraciones genéticas, la vacunación que hacemos en los pacientes experimentalizados, ¿la recomendáis sistemáticamente en todos los pacientes o solo en aquellos que demostráis que tienen una anatomía funcional? Bueno, a ver, de las que me acuerdo. En cuanto a la vacunación, yo creo que sí que está indicado en todos los pacientes, ¿vale? Más de modo preventivo antes de llegar a la asfenia funcional, pues como ya tenerlos cubiertos, porque estos pacientes que pueden tener infartos y no ser conscientes de ellos. Luego, otra de las preguntas era que si los heterocigotos tenían algún... bueno, en principio no... yo creo que no tienen... Eso, en principio los heterocigotos se consideran personas sanas, lo que pasa es verdad que en los últimos tiempos se está valorando mucho, sobre todo el riesgo que puede haber de reaccionar a eventos trombóticos y cosas así, en la edad actual y actualmente se debería de considerar un factor de riesgo más, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Y en principio no tienen ninguna otra cosa especial, salvo el control en pacientes que aparecen en hematuria, sí que hay que investigar a estudios renal, porque tienen mayor probabilidad de desarrollar tumor a nivel renal. Y pocas cosas más, recomendaciones en cuanto a situaciones de hipoxia muy intensas, por ejemplo, la cirugía segura, pero en las que podrías tener precaución, o por ejemplo, subir a montañas de gran altura, pues ha habido casos de personas en relación a eso, pero se consideran personas sanas. Sí, en principio sí que se puede hacer, lo que pasa es que el problema es que donde mayor incidencia hay, pues son en países que no tienen medios para realizarlo, pero poder sí que se... Sí. Se hace en determinados centros en España, no se hace en cualquier sitio. Es verdad que de normal lo que hay que intentar hacer es con los pacientes afectos, pacientes portadores, la versión con consejo genético. Se les quita a todos en la consulta, se les explica para intentar, sobre todo, que antes de ser gestacional se estudia la pareja. Pero sí es verdad que si vienen embarazadas, muchas veces tienen una portadora embarazada, estudiamos a la pareja lo antes posible, porque les debería dar la posibilidad de hacer un estudio del bebé y poder decidir incluso si está en un periodo de embarazo, podemos decidir, o no, continuar y saber. Y en esos casos a veces se hacen controles de la biometría, se trata de informar frecuencias y Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada? Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo por la presentación y gracias por venir. Nos vemos.